escuchan? Bueno, ¿y si ven mi pantalla? Sí, doctor. ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, les traje dos pedazos de charlas que dimos hace unos tiempos, hace 2 años, en Pedro Juan Caballero. Y para terminar el tema de la apendicitis aguda. La pregunta es, ¿vale la pena hablar de apendicitis aguda en el siglo XXI? La segunda pregunta es, ¿cambiaron las guías de una enfermedad tan vieja en el nuevo siglo? Y lo que siempre se dice, si hay algo nuevo bajo el sol, ¿verdad? ¿Vale la pena hablar de apendicitis aguda en el siglo de la robótica, de la ingeniería genética? Y todos nos volvemos locos con el dengue, ¿verdad? El dengue, 5% de la población tuvo, cae en internación, perdón, y 0,5 nomás se muere. Picadura de una víbora, ¿verdad? De una cascabel, 4,5% de los pacientes se internan y 0,4% mueren. En todo un año de carreras, pero en toda la historia de carreras de Fórmula 1, 45 pilotos no me han muerto, no más. Sin embargo, 90% de las apendicitis agudas van a requerir internación y cirugía y una mortalidad del 1 al 3%. 1 a 3% versus 0,4 y 0,5. O sea, mucha parafernalia por el dengue cuando eso era epidemia. Lo mismo pasa con el coronavirus, era una enfermedad hoy en día con vacunación, sin embargo no hay vacuna contra la apendicitis aguda. Entonces la respuesta a la pregunta de si vale la pena hablar de apendicitis aguda, sí, sí. Costo, vamos a hablar un poco de los costos. Esto es traído de una revista, hice el cortecito, ¿verdad? Pero más o menos cuánto cuesta si uno de ustedes se va hoy a Estados Unidos, si se va a Europa, y esto ya es más o menos hacia Dubái y esto es Centroamérica. O sea, $15,000 les saldría una operación sin complicaciones en los Estados Unidos, ¿sí? Y hacia América Latina, $1,500. O sea, una enfermedad que cuesta dinero, ¿sí? Este es un estudio que les traje, el estudio se llama RIFT, se hizo en hospitales de Inglaterra, el estudio es inglés y compara qué fue de los pacientes que se internaron por apendicitis aguda y se operaron de apendicitis aguda en Inglaterra versus eh, España, Portugal, Italia, Irlanda, como ven acá, ¿sí? Era comparar la población de Inglaterra contra esto, ¿sí? 154 hospitales del Reino Unido contra 118 hospitales europeos, ¿verdad? Paciente con sospecha, dolor en fosa ilíaca derecha, sospecha de apendicitis, casi 7,000 pacientes fueron incluidos entre 16 y 45 años. ¿Cómo fue el manejo de los pacientes? La mitad de ellos, casi la mitad, fueron a apendicectomía. 3,8 a otro procedimiento y en el 55% no se operaron. ¿Cuál es el índice de apendicectomías normales? Nosotros le llamamos apendicectomías en blanco. Es decir, se operan pero no eran apendicitis aguda, o sea, no deberían haberse operado. Estamos hablando de Reino Unido, uno de los países que tiene, quizá el país que tiene mejor salud pública en el mundo, mucho mejor que Estados Unidos, ¿verdad? Mujeres, casi 30% no se hizo el diagnóstico correcto de apendicitis aguda. Una cada 3 mujeres se operó de balde. Y en hombres, 12%, que es una escala o un número relativamente normal en todo el mundo. Y en el resto del mundo, o sea, en el resto de Europa, pero en España, Portugal, Italia, de Irlanda, mujeres 10% y hombres 2,5%. O sea, en Inglaterra el índice diagnóstico es mucho menor que en el resto de Europa, ¿sí? Entonces, ahí
la idea de este estudio es demostrar de que no estamos haciendo bien el diagnóstico, o sea, se opera mucho, pero no se opera bien. Y se identificaron 16 modelos para hacer el diagnóstico, 12 tenían buena discriminación y el índice de falla en el diagnóstico de apendicitis aguda con estos scores tiene un índice de falla del 4% y una especificidad del 63%. Resumen de todo esto. Buscando escalas, buscando modelos, estamos llegando tarde al diagnóstico. ¿Y por qué llegamos tarde o llegamos a un mal diagnóstico? Porque no hacemos un buen examen físico y una buena historia clínica. ¿Sí? Mucha ecografía, mucha tomografía, muchos gastos, pero malos resultados. ¿Sí? Esto no vamos a hablar porque la hablé la vez pasada y vamos a irnos a hacerles un énfasis y en esto sí ya les aclaro con mucho cariño y mucho respeto, de que no pueden pasar patología quirúrgica sin saber diagnosticar una apendicitis aguda, ¿verdad? Vamos a hacer énfasis en esto. Es corta la clase de hoy, pero es para hacer más énfasis de lo que ya lo hablamos vez pasada. Este fue el doctor John Benjamin Murphy, que habló de su cuadro clínico en la apendicitis aguda, ¿verdad? Uno empieza con dolor en el abdomen inferior, superior, típico 55%. Cuando empezó en epigastrio se llama signo de Robb y cuando empezó periumbilical se llama signo de Jacob. No debe empezar exclusivamente en la boca del estómago, también puede ser periumbilical. Y es descrito como un dolor que nunca había dolido así. No es un empacho, no es un mucho como ayer domingo, ¿verdad? Así él describió. Y luego migra a fosa ilíaca derecha. A ver, el tema del apéndice, ¿por qué duele en epigastrio o periumbilical? Y bueno, por la metámera, ¿verdad? Hay una neurona aferente somática, la imagen no es buena, porque es un libro viejo, ¿sí? Pero es por eso. Y había un médico que se llamaba Philippe Toret, que básicamente en Estados Unidos, ubíquense en 1950, ¿verdad? Hizo unas preguntas muy típicas, ¿verdad? ¿Dónde empezó el dolor y dónde duele ahora, ¿verdad? ¿Dónde empezó el dolor y generalmente es periumbilical o epigástrico y dónde duele ahora es en fosa ilíaca derecha? Esos son los postulados de Toret. Pregunta de examen también. Y eso da lugar a a la cronología de Murphy, ¿verdad? En el medio tiene que haber náuseas, vómitos y sensación febril. Fiebre nunca es muy alta, ¿sí? La apendicitis aguda, ¿sí? Acuérdense que el dolor en fosa ilíaca derecha puede ir también a pelvis o hipogastralgia, o a veces puede tener lo que se llama tenesmo. Y atiendan bien, yo sé que algunos están tomando tereré, otros se fue al baño, otros están mirando los 3 goles de cerro, pero los pocos que estén atendiendo, ¿sí? No entendí muy bien. ¿Da fiebre o no da fiebre? Fiebre, pero no muy alta. Una sensación febril, 38 grados, 38,5, no da 39, ni 39,5, ni 40. ¿Sí? Bueno, perfecto. Y nunca la fiebre antes del dolor. ¿Sí? Les digo, si yo les cuento, ¿verdad? Tengo una nena de 7 años que orina cada rato y tuvo fiebre y le duele la panza. 99% me van a decir ustedes es una infección urinaria. Pero si alguien se toma la molestia de hacerle un buen interrogatorio, que primero empezó con dolor, luego fue a fosa ilíaca derecha o hipogastrio, porque acuérdense que el apéndice duele donde el apéndice está. Y si el apéndice está cerca de la vejiga, le da esa sensación de que quiere irse a orinar y orina cada ratito. Orina cada rato un poco. Como el apéndice se llena de pus alrededor, genera también en la vejiga y en la orina una orina patológica, o sea, una orina no normal. ¿Qué significa eso? Que puede tener neutrófilos, que puede tener proteínas y que puede tener un poquito de sangre.
Entonces viene el médico, poco experimentado o un poco haragán y no quiere tomarse el tiempo. Y mira, dice, tiene orina normal, tiene fiebre y le duele hipogastro, está en infección urinaria, está hecho el diagnóstico, empieza con antibióticos. Y el diagnóstico, o sea, el proceso inflamatorio sigue. Entonces, es muy importante cuando el paciente te dice orino cada rato, ver si no es un tenesmo vesical. O a veces el apéndice está en el Douglas, bien ahí abajo, y da una sensación de que quiere irse de cuerpo cada rato. El paciente no sabe que eso se llama tenesmo rectal, entonces dice, tengo diarrea. El paciente te dice, tengo diarrea, y es porque hay pus en el fondo del saco de Douglas. Por eso es fundamental meter el dedo y examinar y hacerle un examen rectal. Si el Douglas está abombado, si el Douglas es doloroso y caliente, eso es un absceso en el Douglas. Probablemente el apéndice ya esté digerido ahí y debe ser operado lo antes posible. ¿Estamos de acuerdo? A veces el apéndice está en posición subhepática, entonces el dolor no va a migrar a fosa ilíaca derecha, sino va a ir a región subhepática, va a tener una hipocondralgia derecha y puede simular tranquilamente una colecistitis aguda. El año pasado hemos operado a un paciente que vino con ecografía que decía colecistitis aguda, con dolor que empezó en epigastrio, fosa ilíaca, perdón, hipocondrio derecho, glóbulos blancos elevados. Como metimos la paroscopía, vimos con el diagnóstico de colecistitis aguda, lo que vimos era, y la señora tenía piedra en la vesícula, lo que encontramos fue un apéndice en posición subhepática. A veces retrocecal, este cuadro creo que les conté la semana pasada, les conté, ¿verdad? De un señor, ¿sí o no? Creo que no, profe. Bueno, No, bueno, un señor se va a consultar, esto es de hace 22 días, se va a consultar, dolor en la boca del estómago, náusea y vómito, no se automedicó, consulta directamente con cirujano, el cirujano lo examina, encuentra puño percusión positiva, fiebre, una orina patológica, entonces le hace el diagnóstico de un cólico renoureteral. Ya les digo, el varón joven no tiene infección urinaria a menos que tenga una obstrucción urinaria, o sea, alguna piedra dentro de la vía urinaria o haya sido sondado. El varón no tiene infección urinaria. Le manda al urólogo con pedido urotomografía, urotac. Va a consultar con él, o sea, se hace la tomografía con dolor, se hace, busca dónde hacerse, porque acuérdense que esto no es Doctor House, de que uno se va y hace todos los estudios y ya está, tiene que irse, formar fila, sacar turno, no, y no se puede, la secretaria con cara de enojada le dice venía a las 3, llega a las 3, tiene que esperar hasta las 4, que el otro meriende, después le dan su CD, tiene que venir a consultar al día siguiente, saca turno con el urólogo, espera que le vea el urólogo a todos sus pacientes, después le ve y el urólogo hace el diagnóstico de una apendicitis retrocecal delante del riñón. Se opera después de 15 días, obviamente un apéndice totalmente digerido, ¿sí? Si se hubiese disecado un poco más los síntomas, si se le hubiese internado, si se hubiese pensado en apendicitis aguda, ese señor probablemente ya se hubiese operado hace 15 días y no iba a estar internado un mes y medio. A veces intramesentérico, muy difícil de hacer el diagnóstico. A veces está en fosa ilíaca izquierda por la mal rotación que hay. Según la localización de la P, vamos a tener la localización del dolor, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuánto más o menos un paciente puede aguantar no ser intervenido quirúrgicamente por apéndice? Y antes de hacer una peritonitis, es muy difícil de decir un tiempo exacto, pero 5 días ya es mucho. 5 días. Ok. Siempre pensar en este triángulo de hiperestesia, este sería el ombligo, ¿verdad? Un ombligo muy alto, ¿verdad? Pero en este triángulo es donde suele haber en el 1 el área del dolor reflejo, o sea, parece que me duele la boca del estómago, no quiero comer, estoy con náusea.
pero hay una hiperestesia cutánea, o sea, duele más esa zona en pacientes con apendicitis aguda. Y les voy a dar esto, y les pido que le saquen una foto, porque es tema de examen también, los probables puntos más frecuentes de dolor o de máximo dolor en los cuadros de apendicitis aguda. Este sería nuevamente el ombligo, ¿sí? Un ombligo que no es tan normal, ¿verdad? Pero más o menos para que tengan una idea. El punto medio, perdón, la unión de 2/3 entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo se divide en 3, y el punto externo, eso es el punto de McBurney. El punto medio es el punto de Monroe, y el punto interno, o sea, la parte media, es el punto de Morris, de acuerdo a si el apéndice está en su posición habitual, ascendente interna o intramesentérica o más interna aún, ¿sí? Esos 3 puntos sobre esta línea. Después se traza una línea entre espina ilíaca anterosuperior e espina ilíaca anterosuperior también, derecha e izquierda, y se divide en tercios. En la unión del tercio derecho con el tercio medio tenemos el punto de Lanz, que es el punto de máximo dolor cuando el apéndice es descendente interno, o también el punto de Sorenburg, que es en el tercio medio de esa línea, ¿sí? En el tercio medio exactamente de esa línea. Y Halagier es el punto pegada a la cresta ilíaca, el punto inferior cuando es un apéndice pelviano. Yo tengo que saber buscar estos puntos. En la práctica diaria no necesito saber que es Halagier exactamente el punto, pero sí tengo que saber que el dolor ahí abajo puede ser una apendicitis aguda, y acá puede ser una apendicitis aguda, no es solo McBurney el punto de máximo dolor. También puede estar el apéndice acá, acá o más extrañamente acá. Pero estos puntos deben saber, ¿sí? Signo de Holman es la percusión, o sea, yo pongo la mano izquierda sobre la fosa ilíaca derecha y con la mano derecha percuto la fosa ilíaca derecha, y si eso duele se llama signo de Holman y es signo de apendicitis aguda. Algunas cositas que saqué de libros viejos, ¿verdad? El tema de los vómitos. El vómito nunca precede al dolor. Acuérdense de eso. No es que primero vomitó y después le dolió. Primero le duele y después vomita, ¿sí? Y la anorexia es un síntoma inespecífico de apendicitis aguda. O sea, el que está enamorado no quiere comer, el que perdió trasero no quiere comer, pero el que tiene un cuadro quirúrgico tampoco quiere comer, ¿sí? No existe abdomen agudo con apetito conservado. Ustedes no le van a ver una peritonitis queriendo o que está comiendo, ¿sí? El punto de McBurney nuevamente, ¿sí? Bueno, lo que estábamos hablando, lo que preguntó la compañera, ¿verdad? La temperatura axilar suele estar alrededor de 37,2, 37,1, puede llegar a 38, pero si se detecta 39 o 40 grados puede significar procesos evolutivos muy agudos o pus en todas partes. Ya no es una apendicitis aguda nomás, ¿sí? Y siempre debe tomarse la temperatura axilar y la temperatura rectal, buscando la disociación axilorectal, el signo de Lenander. La inspección, vemos el signo de Schutro, el ombligo suele estar más desviado hacia la derecha. A la palpación en fosa ilíaca derecha puede haber Bloomberg, dolor a la descompresión brusca, y puedo buscar también el signo de Robson. Torquil Robson se llamaba el cirujano que demostró de que, o dijo que cuando uno comprime fosa ilíaca izquierda y duele fosa ilíaca derecha, puede tratarse de una apendicitis aguda. Voy a mostrar enseguida. La triada de la FOA, que vamos a ver enseguida también. A veces el apéndice está retrocecal, esta es la espina ilíaca anterosuperior y está 2 dedos por encima de la espina ilíaca anterosuperior, y a ese punto se le llama lesene. Es cuando es una apendicitis aguda retrocecal.
O sea, no enfocarse solamente que tiene que doler acá o acá, sino también acá puede ser el dolor. Robsin es cuando palpo fosa ilíaca izquierda, acá está mal demostrado, tiene que ser con la derecha, comprimo fosa ilíaca izquierda y los gases del ciego, perdón, del sigma van hasta el fosa ilíaca derecha, o las asas, las vísceras mismas se desplazan y comprimen la fosa ilíaca derecha, entonces le duele. El examen físico debe hacerse en la máxima intimidad del paciente, no tiene que ser un interrogatorio policial, así, diga usted dónde le duele, diga usted cómo está. Uno debe sentarse, de ser posible, a la misma altura del paciente, o si quiere uno en la camilla del paciente, ¿sí? Uno tiene que primero presentarse, uno tiene que entrar en confianza antes de meter la mano, y uno tiene que mirar las expresiones del paciente. Acuérdense que ese paciente tiene un montón de problemas, obviamente él no va a querer que sea un cuadro quirúrgico, y a veces uno se sienta y apoya la cola del médico por la pierna del paciente, entonces uno le va palpando y siente que pone dura o tensa la pierna y te dice, no, no me duele, pero puso tensa la pierna, ¿no? Este otra vez el signo de Robson. Uno comprime no con un dedo, sino con toda la mano, y las vísceras van a fosa ilíaca derecha, produciendo dolor. Eso es signo de Robson. Porque el Robson, lo mismo. ¿Sí? A veces tenemos el signo de Meltzer-Hoffman o signo del psoas. El apéndice a veces está en íntima conexión con el psoas ilíaco, ¿verdad? Acuérdense que acá viene el psoas y acá está el ilíaco. Y irrita el músculo y es por lo cual el paciente en algunos casos cojea o renguea cuando está llegando, ¿verdad? Y se agarra la fosa ilíaca derecha. A veces también tenemos el signo de Sacharikov, el signo del obturador. ¿Por qué? Porque está atrás el apéndice, tocando el obturador. Uno le pide al paciente que contraiga hacia atrás y tiene dolor. Y tenemos la triada de la FOA, donde hay hiperestesia cutánea, defensa muscular y dolor en fosa ilíaca derecha, y eso hace también el diagnóstico de apendicitis aguda. Este es el signo del psoas ilíaco. Yo le pido al paciente que vaya hacia atrás, que tenga la pierna hacia atrás y le duele. Signo del obturador, que esto le pido que lleve este miembro hacia acá y esto hacia acá y tiene dolor aquí. Signo del obturador. Y ustedes me van a decir, doctor, esto se hace todos los días, esto forma parte del examen físico, y yo les digo que sí. ¿Por qué? Porque si ustedes van a ir a tomografía, todos los pacientes a ecografía, ¿dónde vamos a terminar? ¿Sí? Tengo que buscar estos signos, tengo que hacerlos todos los signos y extremar los recursos de la historia clínica para hacer el diagnóstico. ¿Sí? Profe, una ¿Sí? consulta. ¿Sí? Si a nosotros nos llega un paciente, por ejemplo, obeso, ¿estos signos también se pueden ver o hay alguna variante Sí. como para diagnosticar? Tienen que, en los obesos y extremadamente obesos, más todavía tienen que extremar los recursos, ¿verdad? El mejor sistema para hacer el diagnóstico es una silla. Sentarse al lado del paciente, preguntarle qué comió, por dónde estuvo, qué hizo. Por decirle, paciente que viene hoy con dolor en fosa ilíaca derecha, yo lo que le voy a preguntar es qué comió ayer, ¿sí? Porque si ayer se mandó una panzada, ¿qué comiste? Y comí chancho con bollo, helado, cerveza, sidra. Y bueno, probablemente sea una intoxicación alimentaria, ¿verdad? O sea, tengo que tener en cuenta todo, todo. ¿Está bien? Existió en Argentina un político muy polémico, querido por muchos, odiado por muchos, ¿verdad? Que se llamó Juan Domingo Perón. Su ministro de salud y el que, pregúntenle a sus padres, el que escribió la marcha peronista, un himno de los peronistas, era el doctor Ivanišević.
cirujano, y él dio mucho énfasis en un tipo, una forma de presentación de la apendicitis aguda, que todos los cirujanos buscaban en la cronología de Murphy, la cronología de Murphy. Si no tiene cronología de Murphy, no es apendicitis. Si no tiene náusea, no es apendicitis aguda. Y él describió el síndrome mínimo, que tiene su nombre, ¿verdad? El síndrome mínimo de Ivanisevic, que es solamente dolor en fosa ilíaca derecha. No tuvo náusea, no tuvo vómitos, no tuvo hiperestesia cutánea, es solamente dolor en fosa ilíaca derecha. Y eso tenemos que también tener en cuenta, ¿sí? 90 y tanto por ciento de los pacientes tienen la cronología, pero hay algunos que no tienen, ¿no? Acuérdense de Ivanisevic, síndrome mínimo. Dolor subjetivo en fosa ilíaca derecha y nada más. Nada más. También tenemos el signo de Brittain, que es yo comprimo el abdomen inferior y debido a que el apéndice hace contraer el músculo transverso del abdomen y el oblicuo menor, produce la elevación del testículo ya que el cremaster sube, ¿sí? Entonces al comprimir el abdomen inferior sube el testículo del lado derecho, signo de apendicitis aguda. Hay que desvestirle todo al paciente y uno tiene que buscar todo. Estamos terminando, la radiografía ya vimos vez pasada, a veces se ve el fecalito, a veces se ven cuerpos extraños, a veces, no, un montón de sorpresas. La ecografía dijimos que es muy útil cuando ve, cuando no ve no descarta, ¿sí? La tomografía es un excelente método, es subjetivo, pero no está indicado en todos los pacientes y es el gold estándar, Aquí vamos a ver. Diagnóstico diferencial, vimos la vez pasada un montón de cosas, yo me puedo confundir con lo que sea. Y lo que quería ver con ustedes hoy y prestar énfasis son en las complicaciones de la apendicitis aguda. Que son, esto ya vimos, ¿verdad? Ya vimos en embarazada, ya vimos en complicaciones. La evolución natural, la evolución propia de la apendicitis aguda es la peritonitis. ¿En qué momento pasa de ser una apendicitis a una peritonitis? Y cuando el paciente ya empieza a estar tóxico, cuando el paciente empieza a tener fiebre con escalofríos y hay unas facies, empieza a tener fasciculaciones, empieza a estar deshidratado, y hay una fase característica, la fase hipocrática, que es del abdomen peritoneal, que es la mirada perdida, la boca seca, los ojos entreabiertos, la mejilla hundida que precede prácticamente a la muerte. La complicación principal es la peritonitis, que ya dieron con el doctor Barúa. Después podemos tener algo bastante raro, que es la pileflebitis. Pileflebitis, ¿sí? Que es la trombosis del eje mesentérico portal, una trombosis séptica, o sea, gérmenes son absorbidos por la vena y la vena, como tiene válvulas, ataja o permanecen los gérmenes dentro de la vena porta y genera como una especie de absceso dentro de la vena. Un cuadro bastante grave que debe ser tratado con antibiótico por mucho tiempo. Y pregunta de examen: paciente con pileflebitis, está séptico, tiene una alta mortalidad. Con el paso del tiempo, como la principal irrigación del hígado es a través de la vena porta, desarrollan cirrosis hepática. O sea, la consecuencia de una triste apendicitis que yo no hice el diagnóstico puede ser una peritonitis que después se opera y puede curarse, pero si no se opera a tiempo puede una pileflebitis, por ahí llega a un centro diagnóstico, por ahí llega a salvarse la pileflebitis y va a una cirrosis. Imagínense un joven de 17, 18 años que por un mal diagnóstico tiene que ir a un trasplante hepático
por una piliflebitis. Bastante triste, ¿verdad? Esto suele tener el famoso vómito negro desde la foie, premortem. La peritonitis, vieron con el doctor Barúa, puede ser localizada, ya sea un absceso apendicular, que es el primer paso. La consecuencia evolutiva de una apendicitis aguda es un absceso apendicular. Generalmente ocurre en el parieto cólico derecho. Si el paciente es adulto y tiene asas libres, puede ir a lo que se llama el plastrón apendicular, que vamos a ver en segundos de qué se trata, ¿verdad? Si no, puede ir a un absceso del Douglas, o sea, el pus, como es líquido, va a la zona más declive y puede ir al Douglas. Y cualquiera de estos abscesos puede romperse, o el plastrón puede romperse e ir a una peritonitis generalizada. El absceso apendicular, bueno, como yo sospecho, y bueno, empieza a tener una masa en fosa ilíaca derecha y empieza a tener fiebre en picos. A veces está en el parieto cólico derecho, o a veces se forma el plastrón apendicular. Les pido atención a esto porque es pregunta de examen. Un paciente que tiene una apendicitis aguda, que no es tratada quirúrgicamente, las asas delgadas van y bloquean ese proceso inflamatorio. Se puede formar un plastrón apendicular, un plastrón vesicular, un plastrón en una úlcera perforada, se puede formar un plastrón diverticular, o sea, cualquier proceso inflamatorio dentro del abdomen hace que las vísceras y el epiplón, al epiplón se le llama el policía del abdomen, donde hay problemas se va y trata de bloquear, policía bueno, ahora no como suelen ser los nuestros, y provoca una masa en fosa ilíaca derecha. ¿Sí? Una masa que son asas delgadas apelotonadas. Esto es con la intención de aislar el foco infeccioso, se aglutinan o se aglomeran las asas de epiplón mayor y demás son adheridos entre sí por un exudado fibroso. La idea es bloquear esa apendicitis aguda. El plastrón apendicular como condición tiene que tener más de 3 días, porque menos no hay. Si yo les digo plastrón de 48 horas de evolución, eso es una apendicitis aguda todavía. Plastrón demora entre 3 a 7 días de evolución. O sea, viene el paciente a consultar conmigo hoy y me dice, doctor, yo hace 7 días empecé con un dolor en la boca del estómago, luego se migró a fosa ilíaca derecha, tomé analgésico, o me fui a la yuyera, o me fui a un médico y dijo que era infección urinaria, me dio antibiótico y ahora tengo esta masa, ¿sí? Y en la masa, o sea, al examen físico voy a encontrar un tumor en fosa ilíaca derecha, que son las asas apelotonadas. Es fijo, es blando, suele tener límites netos, es doloroso. A veces tiene límites difusos, pero suele tener límites netos, es inmóvil. Y cuando trato de meter mi mano entre la masa y la cresta ilíaca, no ingresa esa mano, no puedo meter la mano entre la masa y la espina ilíaca anterosuperior. A eso se le llama el signo de Delvet. Signo de Delvet, que cuando está presente es diagnóstico de plastrón apendicular. Cuando no está presente, no significa que no sea un plastrón apendicular. Si el apéndice está en hipocondrio derecho, el plastrón se va a formar ahí, no voy a tener Delvet. Si mi apéndice está en el Douglas, no voy a tener Delvet, pero puedo tener un plastrón, ¿sí? Delvet es igual a plastrón. Plastrón no es igual a Delvet. El plastrón, bueno, plastrón se interna, el plastrón se le hace un seguimiento, se hace antibiótico terapia, se hace un control de la temperatura rectal, se mide el tumor, se mide el plastrón, todos los días se pinta la panza del paciente con pincel y tiene que tener un seguimiento por ecografía y tomografía. Lo que más frecuentemente ocurre con un plastrón es que se cura. El plastrón generalmente revierte en un 80% de los casos. ¿Qué otras 3 complicaciones puede tener el plastrón? Una de sus complicaciones es el absceso dentro del plastrón. La segunda es que se rompa el plastrón y vaya a una peritonitis.
La tercera es que forme una oclusión intestinal porque se forman bridas y adherencias, ¿sí? El plastrón de entrada no se opera. De entrada no se opera. La supuración o el absceso es una de las complicaciones y generalmente se hace el diagnóstico por TAC, ¿sí? Peritonitis ya hablamos. Piliflebitis es la trombosis del eje venoso, ¿sí? Una trombosis séptica. El diagnóstico se hace por ecodoppler y tomografía. Y la apendicitis aguda es susceptible de confundirse con otros procesos abdominales. Esto ya hablamos la vez pasada, ¿verdad? Miles de diagnósticos, no les voy a repetir, ¿verdad? Pero puedo confundir con todo, hasta con dengue y puedo confundir con coronavirus también, si no se hago una buena historia clínica. Los que leyeron las guías de Jerusalén, ¿qué me dicen del plastrón apendicular en relación a la edad? ¿Leyeron o no? ¿Siguen ahí o estoy hablando solo toda la mañana? Seguimos, doctor. ¿Qué leyeron de las guías en cuanto al plastrón? Bueno. Cuesta un chiqui si es que ustedes no leen, sobre todo si ya se les pidió que lean, ¿verdad? Pero, bueno, un plastrón apendicular en pacientes jóvenes, remite el cuadro, el proceso de un plastrón y nada, terminó el problema. En pacientes que son mayores de 50 años, todos los plastrones apendiculares deben ir a tomografías de control y eventualmente a una apendicectomía profiláctica por el riesgo de un 4% de tener un tumor que haya ocurrido en el apéndice, que haya generado la apendicitis aguda y el plastrón. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Creo que no. Bueno, ojalá que tengan un examen hoy, y que les vaya bien en ese examen, ¿sí? Bueno, nos Gracias, vemos el doctor. lunes que viene.